¿Cuándo fue que te diste cuenta de que hay personas que realmente merecen un lugar especial en el infierno? Para nosotros, fue 48 horas después de que nuestro hijo adolescente chocara de frente contra un árbol y cayera en coma. Un administrador del hospital se presentó presionándonos para que desconectáramos el soporte vital y donáramos sus órganos. Nos asignaron a la doctora Weinstein como defensora personal, y pronto comenzó a hacer comentarios sobre nuestros recursos limitados para cuidados a largo plazo, además de hacer preguntas directas sobre nuestra cobertura de seguro. Yo soy enfermera de cuidados intensivos, conozco el proceso de recuperación de lesiones cerebrales, pero la doctora Weinstein desestimaba cada cosa esperanzadora que mencionaba. Decía que debíamos ser realistas respecto a las expectativas, y pensar en la calidad de vida. Pero yo os mostraba pequeñas señales de mejoría. Los médicos decían que sus ojos seguían el movimiento, e incluso a veces tenía pequeños movimientos en las manos. La doctora Weinstein calificaba eso como reflejos involuntarios, y aseguraba que estábamos en la etapa de negación del duelo. Tratamos de resistirnos. Escalamos el asunto con la administración del hospital varias veces. Presenté quejas formales ante el Departamento de Defensa del Paciente. Pero nada funcionaba. Todos nos repetían que la doctora Weinstein era una profesional altamente respetada con 15 años de experiencia, y que debíamos confiar en su criterio médico. Cuando mi esposo exigió hablar con los jefes de departamento, todos respaldaron a la doctora diciendo que seguía protocolos estándar para familias en negación. Las cosas se intensificaron cuando trajo a todo un equipo de procuración de órganos para educarnos, justo al lado de la cama de Josh. También trajo consigo un estimado masivo de la factura del hospital, que más que información, parecía una advertencia. Si no desconectan el soporte, pueden terminar perdiendo su casa. Ese fue nuestro punto de quiebre. Mi esposo explotó y empezó a gritarle que se fuera. Tuvieron que llamar a seguridad cuando la amenazó con sacarla a la fuerza. La doctora Weinstein usó eso como arma en nuestra contra, alegando que estábamos emocionalmente inestables y que interferíamos con la atención médica. Entonces acudimos al comité de ética del hospital. Estábamos seguros de que esto violaba algún protocolo. Pero no. Revisaron la documentación de la doctora Weinstein y se pusieron completamente de su lado. El presidente del comité nos dijo que las familias en duelo a menudo se vuelven irracionales frente a decisiones difíciles, y recomendó que aceptáramos su orientación. Al día siguiente, ella llegó con abogados del hospital y nos dio un ultimátum. Teníamos 72 horas para consentir la donación de órganos, o yo sería transferido a una instalación pública que, según ella, no podía brindarle el cuidado adecuado. Dijo que nuestro seguro no cubriría los costos del traslado, y que seríamos responsables de todas las facturas médicas futuras. Al día siguiente, cuando estábamos totalmente devastados, ocurrió un milagro. Josh me apretó la mano. No fue un reflejo, fue una respuesta clara y deliberada cuando lo llamé por su nombre. Mi esposo también lo vio, y los dos comenzamos a llorar de alivio. Llamamos a la doctora Weinstein, y su reacción fue escalofriante. Aunque esté despierto, nunca tendrá calidad de vida. Estará en un estado vegetativo, sufriendo cada día. Pero no nos importó. Reportamos el avance a la administración del hospital, pensando que la conciencia de Josh lo cambiaría todo. Pero el director médico desestimó nuestras observaciones y dijo que los familiares a menudo imaginan respuestas durante el duelo. Esa noche, algo aún más increíble ocurrió. Josh abrió los ojos mientras yo le leía. No podía hablar por el tubo de respiración, pero sus ojos estaban fijos en mí. Me puse a llorar y lo abracé. Él no me devolvió el abrazo, pero sentí que estaba allí, que había regresado. Por supuesto, a la mañana siguiente, a pesar de que ellos tenían los ojos abiertos, la doctora Weinstein insistió. Mírenlo, dijo de pie junto a su cama. Lo más amable que pueden hacer es terminar con esta tortura y dar sentido a su muerte a través de la donación de órganos. Fuimos una vez más ante la administración, y otra vez fuimos ignorados. La experiencia de la doctora Weinstein la convierte en la autoridad definitiva sobre la condición de Josh. Fue entonces cuando no pudimos soportarlo más. Logramos contactar directamente con el director ejecutivo del hospital. Y, gracias a Dios, pareció realmente impactado. Prometió una investigación inmediata y suspendió a la doctora Weinstein de todo contacto con pacientes. La investigación tomó meses, y lo que descubrimos en la corte lo empeoró todo. Resulta que incluso con la suspensión temporal, la doctora Weinstein no había dejado de actuar. Había seguido comunicándose en privado con el equipo de procuración de órganos, presionando discretamente a otros médicos para que respaldaran su evaluación. Lo supimos porque una enfermera, una residente nueva, que apenas llevaba semanas en el hospital, nos buscó en secreto, con los ojos bien abiertos y la voz temblorosa. No puedo quedarme callada. Ella está coordinando cosas a espaldas de ustedes. Tiene contactos en la junta directiva. Están intentando declarar a su hijo legalmente en estado de muerte cerebral. Mi esposo se quedó sin palabras. Yo me desplomé en una silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo podían planear algo así cuando yo había abierto los ojos? Había respondido. Estaba claro que su conciencia estaba presente, que había una chispa, aunque débil, que aún ardía en su interior. Corrimos al despacho del director ejecutivo del hospital, armados con esta nueva información. Él ya había iniciado la investigación. Sí, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. Necesitábamos intervención externa. Contratamos un abogado especializado en derechos del paciente. Su rostro se endureció al leer todos los documentos, las notas de evolución, los reportes clínicos y los registros del equipo de procuración. Esto no es simplemente mala praxis, nos dijo. Aquí hay una conspiración sistemática para acelerar una decisión médica con fines administrativos y económicos. Están tratando a su hijo como un recurso. A esas alturas, Josh comenzó a mover el cuello ligeramente hacia el sonido. Su frecuencia cardíaca cambiaba cuando hablábamos, y en una ocasión,
incluso emitió un sonido suave con la garganta. No era casualidad. El abogado solicitó una orden judicial para frenar cualquier procedimiento relacionado con la procuración de órganos. La audiencia fue programada de emergencia. La mañana de la audiencia, Weinstein apareció en el juzgado con un séquito de abogados del hospital. Se mostraba fría, sin una pizca de duda en sus argumentos. El paciente no tiene actividad cerebral significativa. Todos los movimientos observados son espasmos. Los padres están actuando por desesperación, lo cual es comprensible, pero médicamente equivocado. Cuando el juez le pidió que mostrara evidencia contundente, sus informes estaban llenos de anotaciones clínicas ambiguas, citas infirmas y observaciones contradictorias. Entonces, fue mi turno. Me puse de pie y le hablé directamente al juez. No como madre, como enfermera. Describí cada una de las reacciones de Josh, los patrones que no eran reflejos aleatorios, sino respuestas deliberadas. También mencioné el lenguaje corporal de Josh, cómo abría los ojos con mayor frecuencia al escuchar nuestras voces, cómo sus dedos parecían apretar cuando hablábamos de cosas que le gustaban antes del accidente. El juez solicitó una evaluación independiente, fuera del entorno del hospital. Un equipo de neurodiagnóstico fue convocado, ajeno por completo a la institución donde todo esto ocurrió. 2 días después, el resultado fue claro. Josh mostraba signos mínimos pero consistentes de conciencia. No estaba en estado vegetativo. Estaba en lo que los especialistas llamaban estado de conciencia mínima plus, un diagnóstico que indicaba posibilidad de mejoría con cuidados adecuados. Ese resultado cambió todo. El juez ordenó que Josh fuera trasladado de inmediato a una clínica de rehabilitación neurológica de primer nivel, y que todos los costos fueran cubiertos por el hospital como medida cautelar ante el proceso legal en curso. Weinstein fue retirada oficialmente de su puesto, y el hospital se vio forzado a emitir un comunicado público alegando que todo se trataba de una diferencia de criterios médicos. Pero no era solo eso. Durante la investigación judicial, se descubrió que Weinstein tenía vínculos con una fundación privada de trasplantes, la cual otorgaba bonificaciones por facilitar donaciones exitosas. No era dinero directo, sino viajes, conferencias pagadas, cargos honoríficos con beneficios. El escándalo estalló en la prensa. La historia se hizo viral. Familia logra salvar a hijo en coma tras pelear contra hospital que presionaba para donar órganos. Los comentarios se dividieron. Algunos defendían a la doctora. Otros nos acusaban de egoísmo por no dejarlo ir. Pero entre el ruido, había algo más profundo. Personas comenzaron a salir del silencio. Madres, padres, hermanos, esposas, todos compartiendo historias similares. Presiones, estimaciones de facturas como amenazas, sugerencias disfrazadas de compasión. Josh, mientras tanto, seguía avanzando. Lento, pero firme. En la nueva clínica, le retiraron el tubo de respiración y comenzó terapia de estimulación cognitiva. A los 2 meses, sonrió. A los 4, logró balbucear la palabra mamá. El día que susurró papá, mi esposo cayó de rodillas y lloró como un niño. La batalla legal contra el hospital aún no terminaba, pero ya no nos importaba. Lo más importante estaba ahí, vivo, con esperanza, con futuro. Y sin embargo, una noche, no pude dormir. Me levanté, fui a la sala, y encendí la laptop. Releí cada correo de la doctora Weinstein, cada reporte, cada sugerencia que hacía parecer que lo mejor era rendirse. Y me hice una pregunta imposible de responder. ¿Cuántas veces le funcionó ese método? ¿Cuántas familias cedieron? ¿Cuántos Josh no tuvieron la oportunidad de abrir los ojos? Ahí fue cuando comprendí por completo lo que significa esa frase, que hay personas que realmente merecen un lugar especial en el infierno. No por errores médicos, sino por despojar de esperanza a los demás, usando el poder que tienen sobre la vida como si fuera una propiedad negociable. Y mientras acariciaba una foto de Josh antes del accidente, con su camiseta de baloncesto y su sonrisa inmensa, juré que no solo lucharíamos por él. Lucharíamos por cada uno que no tuvo la oportunidad. Porque cuando el sistema se olvida de lo humano, alguien tiene que recordárselo. Y ese alguien, ahora, éramos nosotros. Durante meses, nuestra vida giró en torno a los avances de Josh. Cada pequeño progreso se sentía como un triunfo sagrado. Aprendimos a celebrar cosas que antes habríamos dado por sentadas. El movimiento de un dedo, un intento torpe de levantar la cabeza, un parpadeo en respuesta a una pregunta. La clínica en la que estaba internado era diferente. Los profesionales allí no lo miraban como un caso perdido. Lo llamaban por su nombre, le hablaban aunque no pudiera responder con claridad, y sobre todo, lo trataban como una persona. Esa dignidad básica que tanto habíamos tenido que exigir en el hospital anterior, ahora venía incluida. Nunca más volvimos a ver a nadie intentar convencernos de rendirnos. A cada paso, nos acompañaban con fe y respeto. Mi esposo se convirtió en una especie de vigilante constante. Mantenía un diario detallado de cada reacción de Josh, con hora exacta, contexto y respuesta. Yo me encargaba de coordinar las terapias y hablar con los neurólogos. Era como si hubiéramos creado un pequeño hospital personal, donde solo existía un paciente, pero también un objetivo que nos mantenía vivos, devolverle su voz. Fue en una de esas sesiones de terapia del habla que ocurrió algo que nos marcó. Josh nos miraba fijamente mientras el terapeuta pronunciaba sonidos lentos. De pronto, él frunció el ceño. Su boca se movió apenas. No fue claro al principio, pero después de repetir varias veces, todos en la sala nos quedamos en silencio. No, más, doctora, lo dijo despacio. Dolorosamente. Pero lo dijo. Nadie le había mencionado a la doctora Weinstein en semanas. Nadie. El terapeuta me miró, impactado. Le pedí que anotara todo con lujo de detalle. Fue la primera señal directa de que yo recordaba. No solo era consciente. Tenía memoria. Y tenía miedo.
Nuestro abogado añadió esta información al expediente del caso. El juez solicitó una nueva audiencia. Esta vez no para detener ninguna acción médica, sino para investigar la posibilidad de daño psicológico directo provocado por la presión indebida del personal del hospital. Mientras tanto, el hospital trataba de limpiar su imagen. Contrataron agencias de relaciones públicas, ofrecieron disculpas públicas vagas y reemplazaron a varios directivos de nivel medio. Pero para nosotros, nada de eso bastaba. Queríamos justicia. En la segunda audiencia, llevamos una grabación. Durante una de las noches más duras, cuando yo estaba aún conectado al respirador y casi inmóvil, había una cámara de seguridad que registraba toda la habitación por protocolo médico. Lo sabíamos. Y habíamos solicitado copia de ese archivo semanas atrás, pero el hospital lo había omitido. Cuando nuestro abogado, por orden judicial, logró obtener una copia completa de las grabaciones sin editar, lo encontramos. En ese vídeo, con fecha y hora exactas, se ve a la doctora Weinstein entrar sola a la habitación a las 2 de la mañana. Nadie más presente. Se acerca a Josh, revisa su monitor y se queda varios minutos en silencio. Luego, comienza a hablarle en voz baja. El micrófono capta claramente su tono. Tus padres no entienden, esto no es vida. Si me das una señal, solo una, sabré que estás listo para irte. Mi piel se erizó al escucharla. Lo repetía varias veces, como si esperara una especie de consentimiento forzado. Y cuando Josh movió ligeramente un dedo, algo que hacía a menudo en estado de estímulo, ella murmuró, gracias. Presentamos ese vídeo como evidencia de manipulación. El juez quedó impactado. Ordenó una investigación criminal. No solo por presión indebida, sino por intento de manipulación de paciente vulnerable. Los medios volvieron a interesarse en el caso. Esta vez, la opinión pública giró con más fuerza hacia nuestro lado. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. Otros padres compartieron grabaciones, correos y documentos. Era como si una caja de Pandora se hubiera abierto. Por supuesto, hubo también quienes defendieron a la doctora, alegando que sus intenciones eran aliviar el sufrimiento. Pero el debate no podía esconder la verdad, el sistema había fallado. No una vez, sino muchas veces. Mientras tanto, Josh continuaba. Ya podía decir palabras sueltas con mayor claridad. Empezaba a escribir letras en una pizarra. Y lo más importante, cuando le preguntaron si quería seguir adelante con la rehabilitación, escribió con lentitud, sí, quiero. Ahí estaba todo. Su voluntad. Su deseo de vivir. En una reunión con el nuevo equipo legal del hospital, nos ofrecieron un acuerdo financiero. Cifras grandes, compensaciones, cláusulas de silencio. Mi esposo y yo nos miramos. No lo dudamos. Rechazamos la oferta. No es por dinero, dijimos. Es por todos los que ya no están. El juicio se programó para unos meses después. Mientras tanto, Weinstein desapareció de la esfera pública. Renunció a su cargo en la Fundación de Trasplantes. Su licencia médica quedó bajo revisión. Pero no queríamos venganza. Queríamos verdad. Queríamos que cada médico que hablara con una familia desesperada supiera que no todo vale. Que la dignidad no se negocia. Y en ese proceso, comprendimos algo más. Nuestro hijo nos había salvado. No solo con su resistencia, sino con su silencio que hablaba más fuerte que cualquier grito. Nos había enseñado que la esperanza no era ingenuidad, sino coraje en su forma más pura. Porque incluso en los pasillos más oscuros del sistema médico, cuando todo parece perdido, hay quienes resisten. Y mientras haya alguien dispuesto a luchar, ninguna vida se pierde del todo. Aquel hospital intentó callarnos. Pero en vez de rendirnos, encontramos nuestra voz. Y lo hicimos por Josh, por nosotros, y por todos los que merecen que alguien crea en ellos, incluso cuando el mundo entero les da la espalda. La fecha del juicio se acercaba como una tormenta en el horizonte, y cada día añadía nuevas capas de presión. El hospital contrató a un bufete de litigio corporativo famoso por demoler demandas médicas. Enviaban cartas amenazantes a los testigos potenciales y solicitaban aplazamientos constantes para agotar nuestros recursos. Sin embargo, el eco público que el caso había generado empezó a jugar a nuestro favor. Varias organizaciones de derechos del paciente se ofrecieron a respaldarnos pro bono, aportando análisis forenses, especialistas en neuroética y consultores de facturación hospitalaria. Descubrimos que el 30% de las admisiones críticas se clasificaban como candidatos potenciales de donación antes de cumplirse las primeras 48 horas, una práctica que violaba las propias directrices internas del centro. Aquel patrón era más que un error aislado, mostraba un sistema orientado a maximizar el rendimiento económico por órgano procurado. En paralelo, Josh alcanzaba hitos que los expertos consideraban improbables meses atrás. Primero mantuvo la mirada fija durante 30 segundos seguidos, luego logró mover una pierna entera cuando su fisioterapeuta le pidió patear un balón imaginario. Cada avance era registrado en vídeo y transcrito con fecha y hora. Nuestro abogado insistía en que esos registros fuesen admitidos como evidencia de perjuicio moral. Demostrarían la diferencia entre un vegetal sin conciencia y un adolescente luchando por volver a la vida. Las noches en la clínica se llenaron de un silencio distinto, cargado de esperanza. Yo solía sentarme junto a la cama, leyendo los cómics favoritos de Josh, los mismos que coleccionaba antes del accidente. A veces, al nombrar a sus superhéroes preferidos, él flexionaba los dedos o arrugaba la frente como queriendo sonreír. Era su manera de decirme, sigo aquí, mamá. Y aunque esas reacciones parecían pequeñas, cada una representaba la demolición de un argumento legal que pretendía reducirlo a un conjunto de órganos dispensables. Un viernes de madrugada recibimos un mensaje cifrado de un empleado del hospital antiguo. En él se adjuntaba una planilla interna que revelaba bonificaciones estratificadas. Cuanto más joven y saludable el donante, mayor era la compensación indirecta para el equipo de coordinación.
La doctora Weinstein aparecía en el renglón superior de la tabla, con un índice de éxito 35% por encima del promedio nacional. Esa tabla, combinada con el vídeo nocturno y los correos encontrados, transformaba la acusación de negligencia en una posible causa penal por fraude y coacción. Pocas semanas antes del juicio, el fiscal del distrito abrió una investigación paralela. Citó a declarar a directivos, administradores financieros y jefes de servicio. El hospital intentó un movimiento desesperado. Ofrecieron trasladar a Josh a la clínica de rehabilitación más prestigiosa del país, con todos los gastos pagados, a cambio de que retirásemos la demanda civil. Pero sabíamos que era una maniobra para limitar daños. Respondimos con un no rotundo. No queríamos más privilegios. Queríamos reformas vinculantes y transparencia total. La víspera del juicio, el juez emitió una orden para proteger a los testigos denunciantes que habían comenzado a recibir llamadas anónimas. En público, el hospital hablaba de compasión. En la sombra, alguien intimidaba a enfermeras y terapeutas. Fue entonces cuando la sociedad empezó a ver el contraste entre la imagen corporativa pulida y la maquinaria que operaba detrás. Programas de televisión, podcast y blogs de ética médica analizaron cada pieza de nuestro expediente. En uno de esos programas, un neurólogo de renombre internacional afirmó que declarar muerte cerebral sin pruebas de electroencefalograma completas era una práctica peligrosamente laxa. Sus comentarios se viralizaron y alteraron la percepción de miles de espectadores. El primer día de juicio, la sala estaba abarrotada. Reporteros, estudiantes de derecho y familias que habían pasado por situaciones similares ocuparon cada banco. Josh no asistió físicamente. Su paso a paso en la rehabilitación todavía requería cuidados que no podían interrumpirse. Pero el juez permitió que se proyectara un vídeo reciente en el que, con voz ronca, pronunciaba: «Quiero vivir. Quiero volver a casa». Un silencio pesado cubrió la sala. Incluso algunos miembros del jurado tragaron saliva visiblemente conmovidos. La estrategia de la defensa era doble: desacreditar la autenticidad de las grabaciones y presentar especialistas dispuestos a afirmar que nuestras pruebas de conciencia eran interpretaciones erróneas de movimientos reflejos. Sin embargo, cada experto pago se topaba con contradicciones en su propio historial de publicaciones. Nuestro equipo había preparado preguntas que exhibían cambios oportunistas en sus posiciones según quien les contratara. Uno de ellos, acorralado, admitió que jamás había visto en persona al paciente y basaba su opinión únicamente en resúmenes proporcionados por el hospital. Esa revelación erosionó la credibilidad de toda la línea defensiva. Cuando llegó mi turno de testificar, mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Conté paso a paso cada conversación con Weinstein, cada microgesto de Josh, cada barrera puesta para impedirnos buscar segundas opiniones. Describí el momento exacto en que supe que la compasión no guiaba esas recomendaciones, sino algo más parecido a la prisa por cumplir un objetivo de cuota. Al terminar, el abogado del hospital intentó atacarme. «Señora, ¿no cree que su instinto maternal nubla su juicio profesional?». Respondí sin titubear. «Mi instinto maternal me obligó a hacer lo que ustedes olvidaron, ver al paciente antes que al protocolo». Hubo un murmullo de aprobación en la sala. El punto culminante de la jornada ocurrió cuando se reprodujo el vídeo donde Weinstein hablaba a solas con Josh. La defensa objetó por falta de contexto. El juez sobreseyó la objeción, alegando que el contenido era crucial para evaluar la conducta de la doctora. Al escuchar susurros como «si me das una señal», algunos miembros del jurado bajaron la mirada, visiblemente incómodos. ¿Cómo justificar tal escena bajo la luz de la ética médica? Afuera, la presión mediática crecía. Cada noche, el noticiero abría con titulares sobre nuestro caso, y eso motivó a más familias a compartir historias. Algunas coincidían en nombres, fechas y procedimientos. La Fiscalía comenzó a considerar la posibilidad de una acusación colectiva por violaciones sistemáticas de derechos. Mientras tanto, Josh siguió avanzando. Logró sentarse sin asistencia durante un minuto entero. Después pudo sostener un vaso con agua, tembloroso pero decidido. La terapeuta respiratoria afirmó que pronto podría prescindir totalmente de traqueostomía. Aquella noticia se convirtió en nuestro combustible emocional durante el juicio. Cada día, al salir del tribunal agotados, corríamos a la clínica y encontrábamos un progreso nuevo que nos recordaba por qué luchábamos. La tercera semana de audiencias, un exadministrador financiero del hospital se presentó voluntariamente. Admitió que existía un algoritmo interno que priorizaba la derivación de pacientes jóvenes sin cobertura máxima hacia programas de donación, porque los ingresos por órganos podían compensar pérdidas de reembolso. Aquello transformó el proceso. Ya no era solo el comportamiento de una médica, sino una política institucionalizada. El juez ordenó la creación de una comisión independiente para revisar los protocolos de admisión, comunicación y consentimiento informado. Aún antes de dictar sentencia, quedó claro que el sistema nunca volvería a operar igual. Y todo comenzó porque un niño en coma apretó la mano de su madre, y esa madre se negó a aceptar que la esperanza era una ilusión. Esa noche regresé a la clínica cargada de adrenalina y fatiga. Josh me miró con ojos abiertos, atentos. Le conté, con voz suave, que el mundo empezaba a escuchar nuestra historia. Él bebió un sorbo de agua y, con esfuerzo, articuló algo que me hizo contener las lágrimas. ¿Terminó? Le respondí que aún no, pero estábamos más cerca que nunca. Entonces, por primera vez desde el accidente, lo vi esbozar una sonrisa completa. Pequeña, pero real. En ese instante supe que la batalla ya estaba ganada en el único lugar que importaba, en el corazón de nuestro hijo. Quedaba camino legal por recorrer, sí, pero comprendimos que la verdadera victoria era haber recuperado su derecho a intentarlo. Y aunque el juicio siguiera, ya nada ni nadie podría convencernos de renunciar. Porque cuando presencias la chispa de vida renacer donde otros ven solo final, descubres que la justicia no es un veredicto, es la obstinación diaria de creer en lo imposible. Esa sonrisa, por mínima que fuera, se convirtió en el punto de inflexión invisible que lo cambió todo. Ya no era solo nuestra lucha.
Era la sonrisa de un sobreviviente, la afirmación de que incluso cuando el mundo parece hundirte, uno puede flotar por encima del juicio, del diagnóstico, del desprecio. Al día siguiente, cuando le mostré a la terapeuta la grabación de esa sonrisa, su rostro se iluminó. Está respondiendo al contexto emocional. Eso es conexión neurológica. Eso es conciencia. Las palabras fueron como un bálsamo. Cada frase era una confirmación de lo que nosotros ya sabíamos, pero que tanto se habían empeñado en negar. Esa semana, Josh logró escribir su nombre completo en una pizarra, letra por letra, con trazos torpes pero decididos. El equipo médico de rehabilitación aplaudió de pie. Lloramos. Hasta el guardia de seguridad, que siempre nos saludaba con un gesto silencioso, se acercó y dijo con voz temblorosa: «Ese chico es un milagro». En el juzgado, las piezas del caso comenzaron a alinearse como fichas de dominó. Declaró un excompañero de la doctora Weinstein que había trabajado con ella en otra institución, y bajo juramento, explicó que más de una ocasión la había escuchado referirse a ciertos pacientes como casos perdidos útiles. Aquella frase, útiles, cayó como una losa sobre la sala. El fiscal la repitió en voz alta, marcando cada sílaba. El jurado no necesitaba interpretación, era deshumanización pura. Mientras eso ocurría, en casa comenzamos a reorganizar nuestras vidas. El seguro aún no aprobaba el alta médica completa, pero ya hablábamos con arquitectos para adaptar la casa: rampas, barras, espacio para la silla, grúas de asistencia. Lo hacíamos sin miedo. Había esperanza, sí, pero también determinación. Josh ya no era solo nuestro hijo, era nuestro símbolo de resistencia. Un día, la trabajadora social del hospital de rehabilitación nos entregó una carta. Venía sin remitente, con letra manuscrita temblorosa. Decía: «Gracias por no rendirse. Mi hermana murió en ese mismo hospital donde estuvo Josh. Nos presionaron también. Nunca olvidaré lo que sentimos. Pero ustedes nos devolvieron algo que creíamos perdido, la certeza de que no estábamos locos». Lloramos al leerla. No sabíamos quién la había enviado, pero entendimos que la historia ya no era solo nuestra. Se había convertido en un espejo para muchos, una voz que hablaba en nombre de quienes nunca pudieron defenderse. En la audiencia final del juicio, el juez permitió que leyéramos una declaración. No para exigir castigo, sino para dejar constancia de lo que significaba atravesar todo esto. Fui yo quien tomó el papel entre las manos. Y con voz serena, dije: «Durante semanas, nos llamaron irracionales. Nos acusaron de negar la realidad. Nos dijeron que soltar era un acto de amor. Pero nunca nos preguntaron qué significaba ese amor. Para nosotros, amar fue quedarnos. Fue pelear por la posibilidad, aunque fuera una en 1.000.000. Fue negarnos a firmar un papel mientras el corazón de nuestro hijo seguía latiendo con fuerza. Y si eso nos hace tercos, estamos orgullosos de serlo». Al terminar, la sala guardó silencio. Incluso el abogado del hospital bajó la mirada. El juez tardó unos segundos en hablar. Luego anunció que emitiría su veredicto en un plazo máximo de 15 días. Salimos del juzgado con el alma en calma. Habíamos dicho lo que teníamos que decir. Lo habíamos documentado todo. Ya no había más versiones posibles. Volvimos a la clínica, donde Josh nos esperaba con los ojos muy abiertos. Le contamos cómo había salido todo, y cuando le dijimos que habíamos hablado en su nombre, él levantó el pulgar con dificultad. No necesitábamos nada más. Esa noche, me senté sola junto a su cama y le hablé como hacía mucho no lo hacía, no como madre niña asustada, sino como mujer fuerte que ha atravesado el fuego. «Josh», le susurré, «si alguna vez sentiste que nos fallaste por no responder antes, quiero que sepas algo. Tú no tienes que hacer nada más para demostrarnos quién eres. Ya lo hiciste todo. Tu cuerpo luchó, tu alma resistió, y tu corazón nos sostuvo cuando ya no teníamos fuerzas. Si algún día te preguntas por qué nos aferramos, solo recuerda esto: porque tú vales la vida». Él me miró en silencio. Luego cerró los ojos lentamente. Y sentí que, de algún modo, lo entendía. A los 13 días exactos, el juez publicó su decisión. Fallaba a nuestro favor en todos los puntos: negligencia, coerción, omisión de consentimiento informado y vulneración de derechos. Ordenaba una compensación económica considerable, pero, más importante aún, exigía una auditoría federal al hospital y la creación de un comité de supervisión externa. La doctora Weinstein perdió su licencia. Nunca más podría ejercer medicina en el país. Pero incluso eso nos supo a poco. Porque sabíamos que ella no era el único engranaje de esa máquina. Era solo el rostro visible de una cultura que trataba a las personas como estadísticas. Los días siguientes estuvieron llenos de entrevistas, llamadas, correos de agradecimiento, e incluso amenazas. Sí, amenazas. Personas que trabajaban en el sistema y sentían que lo que habíamos hecho podía poner en peligro su forma de operar. Pero no teníamos miedo. Porque ahora teníamos una historia documentada, respaldada por la ley, y lo más poderoso de todo, la verdad. Josh empezó a hablar con frases más largas. Nos contó que recordaba voces, fragmentos, miedo. Que escuchaba cosas aunque no podía moverse. Que cuando nos oyó llorar, algo dentro de él se reveló. Quiso volver. Y volvió. Y mientras lo veíamos intentar levantar una cuchara por sí solo, comprendimos que el verdadero milagro no había sido ganarle al hospital, ni siquiera haber conseguido justicia legal. El verdadero milagro había sido tener la oportunidad de ver su alma regresar, paso a paso, y reconstruirse sin rendirse. Porque hay guerras que no se libran con armas, sino con fe. Y hay héroes silenciosos, como Josh, que con una mirada nos enseñan lo que significa resistir, aunque el mundo entero haya decidido firmar tu final. Con el juicio resuelto y Josh cada vez más presente, comenzamos una etapa que nadie nos enseñó a transitar: la vida después del trauma.
No existían manuales para sobrevivientes como nosotros, porque la mayoría de los relatos terminaban en funerales o en silencios incómodos. Lo que vino después fue una combinación de reconstrucción, rabia y propósito. Nos dimos cuenta de que, aunque la justicia legal se había pronunciado, la justicia social recién estaba comenzando. Cada día nos llegaban mensajes de personas que aún estaban atrapadas en procesos similares, sin voz, sin recursos, sin nadie que los creyera. Algunos escribían desde hospitales donde aún se usaban frases como debe dejarlo ir o esto no es vida. Otros simplemente nos agradecían por no habernos rendido. Pero entre esos mensajes, uno destacó por encima de todos. Era de una mujer que decía haber trabajado directamente con la doctora Weinstein durante varios años. Su mensaje comenzaba así: nunca me atreví a hablar porque pensé que nadie me escucharía. Pero después de ver lo que ustedes hicieron, ya no puedo callar más. La mujer, a quien llamaremos Clara, relató detalles internos escalofriantes, como existía una cultura de resultados dentro del Departamento de Procuración de Órganos, como las reuniones se centraban en cuotas, como algunos médicos recibían incentivos para acelerar procesos en pacientes jóvenes. Según Clara, no era algo oculto, sino tolerado y hasta premiado dentro de ciertos niveles jerárquicos. Nos envió archivos, presentaciones internas, listas con iniciales codificadas. Todo apuntaba a un sistema que, lejos de valorar la vida, la traducía en números y posibilidades de utilidad. Nuestro abogado apenas leyó los documentos, ordenó mantenerlos bajo confidencialidad. Ya no era un asunto individual, sino una posible causa federal. Esa noche, mientras mi esposo dormía en la silla junto a la cama de Josh, yo abrí uno de los archivos en silencio. Había gráficas, estadísticas por edades, códigos de colores para determinar potencial de recuperación frente a viabilidad de donación. Era como leer un informe de inventario. Pero no eran objetos. Eran personas. Pacientes como Josh. Como tantos otros. Mi estómago se revolvió. Cerré la laptop, salí al pasillo y caminé sin rumbo hasta que amaneció. Al día siguiente, el fiscal del distrito solicitó una audiencia privada. Nos reunimos en una sala sin ventanas, con café frío sobre la mesa y caras serias alrededor. Creemos que estamos ante un esquema sistemático de presión indebida a familiares en estado de vulnerabilidad emocional. Lo que ustedes vivieron no es aislado. Es el modelo. Mi esposo apretó los puños. Yo respiré hondo. ¿Qué necesitan de nosotros?, pregunté. Que testifiquen nuevamente. Y que nos permitan utilizar el material que les enviaron. Sabemos que será revivirlo todo, pero puede cambiarlo todo. Dijimos que sí. No porque nos gustara la idea de volver a ese infierno, sino porque sabíamos que no hacerlo significaría aceptar que podría repetirse. Mientras tanto, Josh ya podía articular oraciones completas. Cortas, pero claras. En una de nuestras conversaciones, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, yo escuchaba todo, y tenía miedo de que ustedes se rindieran. Me quedé helada. Le acaricié el rostro y lloré. No por tristeza, sino por esa conexión intacta que había resistido todo. Jamás íbamos a hacerlo, le susurré. Jamás. Fue en ese contexto que la prensa volvió a presionar. Querían saber más. Querían entrevistas. Pero esta vez, ya no era solo nuestra historia. Ahora era una investigación abierta, y cada palabra mal colocada podía entorpecerlo todo. Aceptamos solo una entrevista, bajo condiciones específicas. En ella, mi esposo dijo algo que se volvió viral: no luchamos solo por nuestro hijo. Luchamos por todos los que fueron callados, por todos los que no tuvieron tiempo de apretar una mano. A los pocos días, la Fiscalía hizo público un resumen preliminar de la investigación. Más de 19 familias habían presentado denuncias similares. En la mayoría de los casos, no había vídeos, ni registros, solo recuerdos dolorosos y decisiones tomadas bajo presión. Pero el patrón era el mismo: urgencia administrativa disfrazada de compasión médica. Una especie de ritual oscuro en el que las palabras calidad de vida servían para justificar el apuro, la impaciencia, la estadística. El hospital involucrado publicó un comunicado anunciando una reestructuración profunda y la renuncia voluntaria de varios miembros de la Junta. Pero nadie habló del fondo del asunto. Nadie pidió perdón. Nadie reconoció el error. Era como si quisieran barrer todo bajo una alfombra institucional. Y ahí fue cuando tomamos una decisión definitiva. Crearíamos una fundación. Un espacio para acompañar a otras familias, para asesorarlas, para brindarles lo que a nosotros nos negaron durante semanas: información, contención, verdad. La llamamos la mano que aprieta de vuelta, en honor al gesto de Josh, ese pequeño apretón que cambió nuestro destino. Creamos una web, una línea directa, un canal de YouTube donde compartiríamos relatos, consejos legales, testimonios. En menos de una semana, recibimos más de 600 mensajes. Algunos eran solo palabras de aliento. Otros, súplicas de ayuda urgente. Y comprendimos que aquello ya había dejado de ser una historia personal. Era una red de resistencia. Josh empezó a grabar pequeños mensajes en vídeo. Hola, soy Josh. Me dijeron que no iba a despertar. Pero lo hice. Si estás viendo esto y estás pasando por algo parecido, no estás solo. Sus palabras, pausadas pero firmes, tocaban fibras que ninguna estadística podía explicar. En uno de esos vídeos, cerró con una frase que todavía me quiebra: si alguien hubiera decidido por mí, hoy no estaría aquí para decir que valió la pena luchar. El impacto fue inmediato. Medios, políticos, defensores de derechos humanos. De pronto, todos querían sumarse. Pero nosotros solo queríamos una cosa: que nunca más una familia tuviera que rogar por la vida de alguien que aún respira, que aún puede sentir, que aún puede volver. Porque descubrimos, con dolor pero también con convicción,
que la verdadera batalla no es contra la muerte, sino contra la prisa por rendirse. Y mientras haya alguien dispuesto a creer en un movimiento, en un gesto, en una mirada, entonces habrá esperanza. Y si hay esperanza, la historia no termina. La fundación creció más rápido de lo que imaginamos. Comenzamos en un pequeño espacio alquilado, con apenas 2 escritorios y una línea telefónica compartida. Pero al cabo de un mes ya teníamos voluntarios, abogados dispuestos a colaborar, terapeutas, trabajadores sociales, incluso exenfermeros que habían renunciado a hospitales por no soportar más el sistema. Lo que habíamos construido sin proponérnoslo era una red de consciencia. Una comunidad que no se dejaba callar. Cada día recibíamos nuevas historias, algunas tan estremecedoras que nos obligaban a hacer pausas para respirar antes de leerlas completas. Había madres que contaban cómo les entregaron formularios de donación cuando sus hijos aún estaban tibios. Padres que descubrieron que nunca les explicaron bien los diagnósticos. Hermanos que se quedaron con la duda de si hicieron lo correcto. Y nosotros, aunque no podíamos devolverles el pasado, sí podíamos ayudarles a encontrar respuestas, a ponerle nombre a lo que sintieron: presión, manipulación, abandono. Josh, mientras tanto, avanzaba en silencio. Ya podía sostener una conversación básica, aunque su tono seguía siendo suave, frágil. Lo más impactante era su lucidez. Recordaba fragmentos. Mamá, la doctora me hablaba cuando tú no estabas. Papá, a veces pensaba que no ibas a volver. Su memoria, aunque parcial, confirmaba lo que habíamos sospechado, que nunca estuvo del todo ausente. Había estado atrapado, consciente en un cuerpo que no respondía. Y ese conocimiento dolía más que todo. Saber que escuchó, que sintió miedo, que supo que lo daban por muerto sin poder defenderse, era una herida que no cerraba. Un día, mientras leíamos juntos los mensajes de apoyo que llegaban a la fundación, Josh se detuvo en uno. Era de un joven llamado Alex, de 17 años, cuya madre había sido desconectada tras un accidente. El mensaje decía: a veces me pregunto si ella también intentó volver. Si escuchaba. Si tuvo miedo. Gracias por darme otra mirada. Ahora la recuerdo diferente. Josh bajó la vista, sus ojos se humedecieron, y dijo en voz baja: tenemos que hablar de esto, mamá. Que la gente sepa. Esa noche grabamos su testimonio más extenso. Habló de lo que recordaba, de lo que sintió, de cómo quería que nadie más pasara por lo mismo. Su voz aún se quebraba en algunos momentos, pero fue claro: no soy un milagro. Solo soy alguien a quien le dieron tiempo. A otros no se lo dieron. El vídeo se volvió viral. Fue compartido por profesionales médicos, asociaciones de bioética, medios nacionales. Y con la viralidad vino el escrutinio. Algunos nos acusaron de usar a Josh como símbolo, de revictimizarlo para una causa personal. Pero nosotros sabíamos la verdad. Él quería hablar. Quería ayudar. Y por primera vez, tenía cómo hacerlo. En paralelo, la investigación judicial contra el hospital seguía avanzando. Los archivos que Clara había entregado revelaban un sistema interno de categorización de pacientes, una especie de protocolo paralelo al oficial, basado en rentabilidad. El fiscal llamó a declarar a miembros del Consejo Administrativo. Varios se acogieron a silencio legal. Otros intentaron justificar la práctica como optimización de recursos en contextos críticos. Pero la sociedad ya no tragaba esos argumentos. Fue entonces cuando la Fiscalía anunció que iniciaría una causa federal por violación de derechos humanos en contextos médicos. Era la primera vez en el país que algo así ocurría. Y todo había empezado con una madre que se negó a firmar un consentimiento. La noche que recibimos esa noticia, la clínica organizó una pequeña ceremonia para Josh. Su terapeuta le entregó un reconocimiento simbólico, por enseñarnos que la voluntad de vivir no puede ser medida en un escáner. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Y Josh, en medio de todos, con su voz suave, dijo: gracias por esperar por mí. Nadie pudo contener el llanto. A medida que el proceso judicial se acercaba a su etapa final, los medios querían cada vez más detalles. Pero nosotros sabíamos que había que proteger a Josh, no convertirlo en un trofeo de justicia. Así que hicimos algo diferente. Comenzamos a recopilar otras historias. Familias que, inspiradas por nuestro caso, se animaban a hablar por primera vez. Una madre que se aferró al dibujo que su hijo le hizo antes del accidente como prueba de que él aún estaba allí. Un abuelo que recordó cómo su esposa movió un dedo justo antes de que firmaran la desconexión, y cómo ese gesto lo persigue en sueños. Publicamos esos relatos en la web. No como denuncias, sino como testimonios. Porque sabíamos que no podíamos cambiar el pasado, pero sí podíamos evitar que se repitiera. Y un día, en medio de todo ese caos ordenado, nos visitó alguien inesperado. Un joven médico, residente en el mismo hospital donde comenzó nuestra historia. Nos pidió una reunión, y con evidente nerviosismo, nos confesó que había sido entrenado bajo ese protocolo. Nos decían que si un paciente mostraba signos mínimos, era mejor para todos dejarlo ir. Que eso aliviaba a la familia, al sistema, al paciente. Lo escuchamos con atención. No lo culpamos. Solo le dijimos: gracias por no quedarte callado. Nos entregó copias de los manuales internos, de las sesiones de formación. Eran documentos que complementaban perfectamente las pruebas ya existentes. Y más que eso, eran evidencia de que el sistema no solo había actuado mal, sino que había formado nuevas generaciones en base a ese error. Cuando el fiscal recibió ese material, su rostro cambió. Esto es estructural, dijo. Ahora no hay forma de que puedan negar lo que construyeron. Josh ya podía caminar distancias cortas con ayuda. Un paso a la vez. Siempre lento, siempre vigilado, pero con la cabeza en alto.
La primera vez que salió al jardín de la clínica por su cuenta, respiró hondo, cerró los ojos y dijo, se siente como volver a nacer. Y tenía razón. Porque no solo él había vuelto. Nosotros también. Volvimos del dolor, de la rabia, de la impotencia. Y ahora caminábamos junto a él, con una convicción que nadie podía quitarnos, que la vida merece ser defendida, incluso cuando parece desvanecerse. Porque aprendimos que hay silencios que hablan, gestos que gritan, y almas que, aunque estén atrapadas, encuentran la forma de pedir ayuda. Y cuando alguien escucha, todo puede cambiar. La audiencia final del caso federal tuvo lugar un año después del primer juicio. Para entonces, Josh ya no era solo el adolescente que sobrevivió al coma. Era un símbolo nacional. Su historia se estudiaba en seminarios de ética médica, se citaba en debates parlamentarios, se discutía en universidades y congresos. Pero para nosotros, seguía siendo Josh, nuestro hijo. El que aún necesitaba ayuda para abotonarse la camisa. El que lloraba en silencio algunas noches porque recordaba voces, presencias, gestos. El que había sobrevivido no solo al accidente, sino a un sistema que lo quiso dar por perdido. Aquella mañana, la sala estaba llena. Periodistas, activistas, médicos, exdirectivos del hospital. El fiscal presentó el informe final. 34 familias afectadas, 11 patrones de conducta repetidos, 6 protocolos paralelos con terminología ambigua, y una red institucional que premiaba la celeridad en decisiones de rendición médica. No era solo negligencia. Era estructura. El juez escuchó con atención. Cuando pidió silencio para dictar la resolución, nadie respiró. Su voz fue firme, sin adornos. Declaró que los hechos constituían una violación sistemática de derechos fundamentales. Ordenó la disolución del Comité de Procuración del Hospital, la revisión externa de todos los casos en que se hubiera firmado una desconexión sin segundo dictamen, y la creación de una ley nacional que exigiera por norma al menos 2 evaluaciones externas antes de considerar cualquier acto de donación en pacientes no terminales. Fue la primera vez en décadas que se legislaba directamente a raíz de un caso individual. Al salir de la corte, nos esperaban cámaras y micrófonos. Pero no fuimos nosotros quienes hablaron. Fue ellos. Con voz lenta, se paró frente a todos y dijo, gracias por no rendirse. Esto no es solo por mí. Es por todos los que no pudieron contar su historia. Y bajó el micrófono. Aquello se convirtió en uno de los clips más reproducidos del año. Con el paso de los meses, nuestra fundación se expandió. Abrimos filiales en otros estados, recibimos apoyo de organizaciones internacionales. Pero lo que más nos conmovía no era el crecimiento, sino las historias que llegaban. Una madre que decidió buscar una segunda opinión gracias a nuestro vídeo, y su hija despertó 4 días después. Un joven que grabó el movimiento de ojos de su hermano y convenció al hospital de suspender la desconexión. Una familia que, gracias a nuestras guías, logró frenar la presión de un equipo que insistía en tomar una decisión rápida. Cada historia era un eco del dolor que habíamos vivido, pero también una confirmación de que algo estaba cambiando. Una tarde cualquiera, mientras caminábamos por el parque con Josh, un niño pequeño se acercó con su madre. Llevaba una camiseta con una frase bordada, nunca ignores una mano que quiere volver. La madre, con lágrimas en los ojos, solo dijo, gracias. Ustedes nos salvaron. Nos miramos en silencio. No hacían falta más palabras. Pero la historia no terminó ahí. Una comisión internacional se interesó en replicar el modelo de supervisión creado por la nueva ley. Y Josh fue invitado a hablar en una convención sobre bioética. Aún con pausas y esfuerzo, pronunció lo que sería su mensaje más fuerte hasta ahora, no soy un milagro. Soy la prueba de que rendirse demasiado pronto puede ser un error irreversible. Hubo silencio. Luego aplausos. Y luego, lágrimas. Desde aquel día, cada vez que alguien nos pregunta si valió la pena tanto dolor, tanta exposición, tantas noches sin dormir, solo respondemos con una palabra, Josh. Porque su existencia, su mirada, su lucha silenciosa, justifican cada minuto. Él volvió. Y con él volvió algo más, la esperanza en un sistema que parecía olvidarse de lo humano. Hoy, cuando lo vemos ayudar a otros pacientes desde su silla, cuando da charlas breves desde su experiencia, cuando sonríe a los niños que lo ven como un héroe sin capa, entendemos algo profundo, que hay batallas que se ganan sin armas, sin gritos, solo con el coraje de quedarse cuando todos se van. Porque si aprendimos algo en todo este proceso, es esto. La vida nunca es una carga. La esperanza nunca es una fantasía. Y el amor verdadero, ese que no firma papeles sin respuestas, ese que espera al borde de la cama cada noche, es la única medicina que nunca debe escatimarse. Hay personas que merecen un lugar especial en el infierno, sí. Pero también hay otras que merecen un altar, aunque nunca lleguen a saberlo. Y si esta historia sirve para que una sola familia más se aferre a esa última chispa, para que una sola mano no sea soltada antes de tiempo, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena.